Gracias. Gracias, buenos días. El reto que pusieron con los ejemplos que fueron dando como robo de identidad, la quiebra de los bancos y sobre todo el choque, que es lo mismo chocar entre un Atlantic y un Ferrari, pues no sé cómo voy a hacer para tratar de impactar algo en la presentación que doy de Buró de Crédito. Lo que traigo son un comparativo de cómo se ve la base de datos de todas las OFOMES comparadas a lo que es el sistema financiero. Iniciemos un poco sobre cómo es la base de Buró de Crédito. La base de Buró de Crédito es una base que tiene 281 millones de créditos. Estos 281 millones de créditos representan un crecimiento de cerca de 10 veces en los últimos 10 años. Adicionalmente a esto, el crecimiento compuesto es del 17.5. Entonces, como ven, la dinámica del otorgamiento del crédito en el país es acelerada, no tanto como mencionó la persona que dio la plática anterior. Hay muchos requisitos para dar crédito. Perdón que lo diga públicamente, pero no estoy de acuerdo en unos de los comentarios donde algún banco da crédito únicamente con una tarjeta de identificación. Dar crédito es un asunto muy serio, representa el patrimonio de la empresa o de los ahorradores. Se requiere adicionalmente en la mayoría de los supervisados un reporte de crédito. Si el reporte de crédito no es satisfactorio o no cumple con los estándares de cierta calidad para recibir el crédito, entonces se tiene que tomar una medida en términos de reserva. Ojalá fuera tan fácil y entonces esta gráfica subiría al cielo. 281 millones de crédito para manejar es una base bastante sólida en el país. Ayer hablábamos presentaron un punto donde se comparaba el porcentaje de otorgamiento de crédito versus el Producto Interno Bruto, donde estábamos alrededor de un 30%. Es una razón sana, no es la ideal. Países como Brasil tienen a lo mejor el doble, quizá un poquito 2.4 veces, pero son cifras que poco a poco llegaremos. Hay que llegar sin sobreendeudar a las personas que ya están en la base. La composición por sector. En sus inicios la base se integraba en su mayoría únicamente de créditos bancarios, con un 60%, mientras que hoy es el 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que las OFOMES y otros intermediarios han logrado ir penetrando en la manera en que se da crédito en el país y han hecho que la banca, que era el principal otorgante en 2000 y antes, pierda participación. Al día de hoy las OFOMES representan alrededor de un 4.5% de los créditos, cuando en el año 2000 representaban el 2,5%, o sea, han prácticamente duplicado su participación en relación al crédito. La tasa de crecimiento compuesto de los principales sectores que otorgan crédito, el bancario ha crecido 12.5% en este periodo de 14 años, el comercial 9.7%, otras financieras 25.4%, el sector de comunicaciones 27.5%, servicios casi el 32% y las OFOMES un 20.3%. En promedio la base ha crecido el 17.3%. Las tendencias por producto, también vemos que, las tendencias por producto, ahí se ve, por ejemplo, como tarjeta de crédito que en los inicios del 2000 representaba el 80% de la base, hoy constituye el 39%. Anteriormente no había los créditos de nómina, los créditos personales en la misma proporción de hoy. Los créditos personales han mostrado un crecimiento superior al 27%. Los créditos automotrices que muestro en la parte de hasta abajo de la lámina, quizá en términos de cuantía no es mucho, pero en términos de monto son bastante interesantes. Para las OFOMES, las tendencias de composición por producto también se han modificado.
adaptándose a las necesidades de cada sector. Aquí, por ejemplo, vemos la línea azul que va en picada, es básicamente cómo en el 2000 se dedicaban básicamente un 60-65% de las SOFOMES a dar auto, y ahora se ve cómo la tendencia es más hacia el sector personal. Los otros dos, tanto crédito hipotecario y otros, se han mantenido en la región de alrededor del 10%. Créditos personales. El total de créditos personales de las SOFOMES se ha mantenido más o menos de niveles del 13% al 16% más o menos, constante comparado al mercado. Crédito automotriz ha mostrado un crecimiento anual compuesto del 11.2%. La crisis tuvo un efecto negativo muy importante en este tipo de créditos, reduciendo la participación del sector no bancario y limitando el crecimiento en el bancario. La participación de las SOFOMES ha decrecido históricamente, pasando del 58% a cerca del 41%. Y a partir del 2011 se observa que los intermediarios no bancarios han quitado participación del mercado del sector bancario. Composición del crédito hipotecario. El crédito hipotecario ha mostrado un crecimiento anual compuesto del 2.4%. Los bancos mantienen una participación mayoritaria con el 90% del mercado desde el año de 2012 y han incrementado la colocación de estos créditos. Las SOFOMES participan con un 5%, donde llegaron a representar hasta el 19% en la época del 2008-2009 más o menos. La base de datos del Buró puesta en términos de sectores representa: el sector bancario participa con el 40% de los créditos, el sector servicios con un 16%, el sector comunicaciones con un 18%, otras financieras se va al 8%, y el sector SOFOMES representa en número de créditos el 4%, mientras si esto mismo lo hacemos en pesos, esto es el número de créditos y esto es el número en pesos en cartera. La cartera total a julio del 2015 es de 2.123 miles de millones de pesos, de la cual el 60% representa gracias. El 66% viene de los bancos en términos de monto, pero únicamente el 44% en términos de número de crédito. ¿Qué quiere decir? Que en número de créditos la banca da créditos de mayor monto, aunque ahorita que veamos el crédito promedio vamos a ver que las SOFOMES son las que tienen el crédito promedio más alto. La cartera de personas físicas, las SOFOMES han incrementado su participación en la cartera, pasando de un 4.2 a un 11.2%. Aun cuando la cartera del sector bancario sigue creciendo, ha perdido participación del 87 al 66%, al existir un mayor número de intermediarios no bancarios, entre ellos las SOFOMES. Esta es la gráfica que les mencionaba, en donde el promedio de los créditos, se ve que el monto promedio de los créditos otorgados por las SOFOMES es el mayor en el mercado. El sector bancario, aunque concentra gran cantidad de clientes con créditos al consumo, el hecho de esa gran cantidad que tiene les baja el promedio. Pero ¿qué pasa en personas morales? La cartera de créditos que reportan todos los usuarios del buró es de 4.101 millones de pesos. 4.101.534 millones de pesos, de los cuales los bancos representan el 81% en términos de pesos. En términos de número de créditos representan el 67%.
Las SOFOMES representan 355.201 millones de pesos, que es el 9% del mercado, y representan el 0.2% en número de créditos, con el 9% de participación también. Hasta aquí son las cifras que tenemos en el buró. Estas cifras son cualquiera de nuestros clientes que las quiera, o a través de la asociación, si quieres, se las mando, Lamberto, para que he visto que están tomando datos. Digo, prefiero mandarle la gráfica a todo aquel que la quiere. Pero, ¿dónde vamos a empezar con algo de valor agregado? Creo que la siguiente gráfica es una gráfica totalmente nueva. Es una gráfica que empezamos a trabajarla hace un par de años. Hoy ya tiene una madurez bastante, ha pasado muchos filtros, y básicamente lo que estamos generando es un índice de riesgo. ¿Qué es un índice de riesgo? Es qué tan riesgoso es el portafolio y cómo se ha comportado la base de buró en términos de riesgo. Para todos aquellos que usan un score, hay scores que tienen una definición de cuál es la probabilidad de que nuestros clientes caigan en cartera vencida. Aquellos que usan el score saben que nuestros scores van de 400 a 800, y mientras más alto es el score, menos es el riesgo. Este índice de riesgo, de una manera muy simplificada, es un promedio de los scores que hay en el portafolio de buró de crédito. De los 80 millones de acreditados que hay en el país, si le sacamos un score y lo promediamos, este sería la gráfica a través del tiempo, cómo se vería el comportamiento o el perfil de riesgo de los clientes de ustedes. Iniciamos en el 2008, donde el perfil traía alrededor de 690 puntos. Viene la crisis, obviamente con la crisis va aumentando el riesgo, llega a un nivel de cerca de 675 y luego se fue recuperando, y de ahí para acá trae una tendencia estable. Digo estable, aunque se puede ver ligeramente a la baja, pero es una tendencia bastante estable, sobre todo porque hay una variación de a lo mejor de 5 o 6 puntos entre el punto de recuperación y el punto de acá. ¿Qué pasa aquí? También tenemos que considerar que, bueno, y yéndome un poco a la parte técnica, estandarizamos un poco la gráfica. En esta gráfica lo que hicimos es darle un tratamiento como si fueran bancos, donde todo mundo castiga y saca de sus portafolios los créditos en el mismo momento. ¿Qué quiero decir con esto? Hay bancos, por ejemplo, que la tarjeta de crédito la castigan a los 90 o 120 días. Las SOFOMES, o por ejemplo, una tienda departamental no tiene esas reglas. Entonces, ¿qué pasaría? Que la cartera mala haría que el portafolio bajara de aquellos que no están castigando y siguen reportando los créditos como abiertos o vivos dentro del portafolio que le reportan a buró. Entonces, lo que hicimos es estandarizamos, y lo que se ve es básicamente esta gráfica bastante estable. Entonces, podemos decir que el riesgo en el país, o viendo el promedio del riesgo en el país, se mantiene estable desde hace aproximadamente 4 años y medio. Entonces, eso yo creo que es una buena noticia. No se compara a los ejemplos anteriores donde las noticias eran malas, pero por ejemplo, aquí lo único que debemos seguir cuidando es el nivel de sobreendeudamiento. ¿Cómo se ve el buró en relación a todo el mundo? En todo el mundo hay 5 etapas básicas por las que han pasado los burós. Banco Mundial califica los burós de los diferentes países en una calificación de 1 a 8. México, y aquí hablo tanto de mi competencia como nosotros, estamos calificados con un nivel de 8. Pero, ¿cuáles son las etapas por las que pasa un buró? La primera etapa, o la etapa de inicio, es los burós inician normalmente con una base de datos negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Es una lista negra, y así arrancan en la mayoría de los países, y así se mantienen en muchos. Por ejemplo, Brasil y España son exclusivamente listas negras. Posteriormente, los burós migran un poquito y empiezan a aceptar data positiva. ¿Qué quiero decir con esto? La parte positiva de los créditos, los clientes que sí pagan, lo cual es bien importante porque dices, bueno, por un lado, la lista
de los negativos ayuda a que no se repite el error, o si alguien no ha pagado o no le demos crédito, la lista de los positivos lo que hace es, nos ayuda a cuidar el endeudamiento de las personas. Esto es crítico porque una persona buena, después de que le dan mucho crédito, se puede convertir en mala. Entonces, en esta primera etapa partimos base primaria, base positiva, base negativa, y después surge el reporte de crédito. Entonces, esa etapa la pasamos en México alrededor del año 1995-96. La segunda etapa es la de alertas. ¿Qué es una alerta? Es, por ejemplo, una persona recibe una persona es cliente de ustedes, está en el top 10 de sus clientes. ¿No les gustaría a ustedes saber que esa persona está recibiendo crédito de un competidor de ustedes? Entonces, por eso me refiero a alertas. Normalmente las alertas lo enfocamos a lo negativo cuando dejan de pagar, pero también se pueden usar en lo positivo. Posteriormente surge el reporte de crédito al consumidor y las verificaciones para saber que la persona es la persona. En la etapa 3 surgen los scores genéricos. ¿Qué quiere decir con un score genérico? Es un score que sirve para todo mundo, como sería el equivalente a nuestro score, el BC Score, que igual se puede usar para dar un crédito personal, que una tarjeta de crédito, o para dar un auto. O sea, son scores que sirven para cualquier tipo de producto. Esta etapa también habla de las herramientas de decisionamiento. Estas herramientas son básicamente las que automatizan el proceso de decisión desde el buró hacia los clientes. En la misma etapa está la parte de analítica. La parte analítica es, convirtamos la información que está en la base de datos en información que se pueda usar directamente dentro de los procesos de otorgamiento o de selección. Por ejemplo, un producto analítico de los que hay en el buró sería, por ejemplo, tenemos un score. El score lo que hace es, da el nivel de riesgo de un prospecto o de un cliente, pero teniendo el mismo nivel de crédito. Si nuestra institución solo tiene cierto número de pesos y tenemos, vamos a decir, 4 clientes en el nivel 670, ¿a cuál le debemos dar crédito? Entonces, hay productos como el índice de capacidad crediticia que te dice, mira, con este nivel de crédito, la probabilidad de que te pague uno u otra persona es esta. Entonces, combinando productos, se logra reducir el riesgo y eso es lo que hace la parte de analíticas. Posteriormente también surge en esta etapa el score de consumidor y los reportes de la industria. Los reportes de la industria es como la información que pasé en las primeras gráficas, pero enfocadas y comparadas nuestra empresa contra el mercado y contra el sector. La etapa 4 es la etapa donde más creatividad se pone. Hay productos para identificar el fraude, para la administración del riesgo y, por ejemplo, servicio de marketing. México está atrasado en los servicios de marketing. ¿Por qué estamos atrasados? Sencillamente porque la ley nos limita mucho. Solo tenemos un producto de marketing que es el prospector, que el prospector es el score que se puede entregar, no por decisiones nuestras, sino de la autoridad, sin firma, únicamente a aquellos intermediarios que son regulados por la Comisión Nacional Bancaria. Es una decisión que estamos peleando y tratando de cambiar, pero pues las leyes son las leyes y pues ahí no puedo moverle mucho, ¿no? La etapa 5 es el monitoreo de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Es, por ejemplo, alertas automáticas que nos permitan cuidar a nuestros clientes. ¿Qué les parecería a ustedes que, por ejemplo, las SOFOMES que se dedican al sector automotriz, que en el momento que una empresa del mismo sector automotriz vea el reporte de crédito de uno de sus principales clientes o de un cliente que tiene un coche con ustedes, le llegue una oferta vía el teléfono a su cliente diciendo, oye, la SOFOME X con la que ya tienes un crédito de auto, automáticamente cuando se vio el reporte de crédito de esta persona, le llegue esta alerta diciendo, te ofrece un crédito de auto, y entonces ni siquiera tienen el riesgo de perder al cliente o tener que trabajar en él. Ese es lo que nos referimos por el monitoreo de crédito. Actualmente estamos trabajando mucho en la parte de educación al consumidor. La etapa 5 también se caracteriza por empezar a hacer scores especializados y scores personalizados. La diferencia entre especializados, por ejemplo, quiere decir es un score que se dedique exclusivamente a autos, a hipotecario, a personales,
versus un score personalizado, es un score que los burós hacemos directamente en la empresa con la base de la empresa. Entonces, estas son las 5 etapas básicas en las que se define el buró. ¿Hacia dónde va el buró? Básicamente, cada uno de los productos que están ahí son los productos que se han ido lanzando en el tiempo. Pero ¿hacia dónde vamos a ir? Este mes arrancamos dando a hacer de conocimiento público este primer producto que se llama Acredítate. Acredítate es un cambio en lo que queremos que sea el buró. El buró siempre ha sido, ante los ojos de los consumidores, el malo de la jugada. ¿Por qué somos el malo de la jugada? Porque siempre ha sido más fácil decir, oye, yo no doy el crédito, no porque no confíe en ti, sino por culpa del buró. Entonces, tratando de cambiar ese enfoque, sacamos el primer producto donde vamos a acercar al consumidor a los usuarios de buró. ¿Qué quiero decir con esto? El producto está en prueba en nuestra página, ahí lo pueden ver con algunos de los otorgantes de crédito que participaron en la prueba, y básicamente lo que hace es una persona cuando entra a la página de buró, que son alrededor de 1.200.000 mensualmente, entra una de dos, o porque está buscando trabajo y le están pidiendo su reporte de crédito, o porque quiere un crédito. Entonces, lo que hacemos aquí es, llega el consumidor y dice, oye, ¿quieres un crédito? Sí. ¿Qué tipo de crédito? ¿Personal o tarjeta? Es la etapa en la que estamos. Llena la solicitud y básicamente lo que hacemos es, vemos el perfil de esa persona y lo comparamos contra el perfil de las empresas que están afiliadas a nosotros y que quieren participar en estos programas, y le decimos, ok, mira, vamos a suponer que una empresa, una SOFOM dice, a mí me interesan créditos con individuos que tengan 680 puntos y que además residan en, no sé, en Quintana Roo y nada más en Cancún. Entonces, si cumple con todos esos, le va a salir al consumidor todas las empresas otorgantes de crédito para que escoja con quién quiere el crédito. Y mandamos tanto la solicitud como el reporte de crédito a la institución. La institución tiene 24 horas para confirmar si le va a dar el crédito o no, y el consumidor le estamos ahorrando el viacrucis de ir a uno y otro otorgante, y a los otorgantes le estamos acercando exclusivamente consumidores que cumplen con el perfil de riesgo que están buscando. Este producto, como dije, está en pruebas y la campaña de publicidad debe salir hacia finales de este mes. Asimismo, estamos lanzando un score nuevo para el consumidor que es mucho más sensible y mucho más exacto que el score que tenemos del lado de los clientes. Este score, posteriormente, con unos ajustes a partir de noviembre-diciembre, pasa a formar parte de los productos para los usuarios también. Y entre diciembre y enero estaremos lanzando el primer score exclusivamente de tarjeta de crédito. La plática se trata de hacia dónde va el buró en términos de productos hacia el futuro. Durante los próximos 2 años vamos a sacar los siguientes productos. Este es un nombre un poco confuso, no creo que salga con ese nombre, pero es una cosa que llamamos el autenticador antifraude. El día de hoy, básicamente por ley, tenemos que hacer 3 preguntas para autenticar a una persona en la base de datos. Las 3 preguntas, ustedes las conocen, es, ¿tienes una tarjeta de crédito? ¿Tienes un crédito de auto? ¿Tienes un crédito hipotecario? Sí, y ¿cuáles son los números de contrato? ¿Cuál es el límite de crédito? Y si eso cuadra con la base de datos, le damos el reporte de crédito. Pero ¿qué pasa cuando queremos saber que efectivamente la persona es la persona? Digo, con las 3 preguntas que hacemos no es suficiente. Entonces, se tiene diseñado ya un producto en el cual se le hacen más preguntas y, considerando el tiempo de respuesta, si la respuesta es correcta o no, se dice con qué probabilidad esa persona es quien debe ser. Por ejemplo, si a todos ustedes les pregunto, oye, ¿tienes un crédito hipotecario? Y contestan dentro de los próximos 5 o 10 segundos y dicen sí, perfecto, pero ¿qué pasaría si les pregunto, oye, ¿tienes un crédito hipotecario con Bancomer, por decir una cosa? Entonces, si la pregunta
Si, y por ejemplo, la persona no tiene el crédito con esa institución o no tiene un crédito hipotecario, la probabilidad de que la persona no sea la persona es altísima. Entonces, empezamos a ver cómo a través de una serie de preguntas podemos autenticar de una manera más certera y no únicamente con las 3 preguntas de ley. ¿A cuántos les gustaría? Bueno, ustedes se acuerdan hace un par de años, o hace año y medio más o menos, cuando la Secretaría de Hacienda dijo que a través del egreso o a través del gasto de tarjeta de crédito iba a poder determinar el ingreso para fines fiscales. Usando la misma metodología, estamos en el proceso de terminar, y seguramente esté hacia mediados del año, un estimador de ingreso. O sea, muchas veces ustedes dan crédito y no saben cómo determinar si lo que la persona está diciendo es cierto o no en términos de ingreso. Entonces, va a ser un validador del ingreso para las solicitudes de crédito que ustedes tienen. El autenticador, esta es una versión diferente, más yéndonos hacia la parte de biométricos. Estamos en pláticas con varias autoridades y con varias instituciones para tener bases de biométricos, huellas, no sé cómo se llama, la parte del ojo, retina, no sé, iris, no sé, pero basado en eso y tener bases centrales en el proceso para tratar de evitar el robo de identidad que se mencionaba en la primera presentación. A todos aquellos que les hacen fraude en el otorgamiento, en los créditos personales, un score de fraudes, una cosa muy simple que al día de hoy no se cuenta en el mercado. Un score para microfinancieras o para personas de los sectores DIE o vamos a decir de bajos ingresos. Y un score de no hit. ¿Cuántos de ustedes no tienen clientes en el que dicen, oye, yo quiero sacar el reporte de crédito y no hay información? También estaremos sacando un score para estos. Y a mediano plazo, me salté georreferenciación. Georreferenciación es un producto que estamos liberando hacia mediados del año que entra, en el cual, imagínense que ustedes van a abrir una sucursal. ¿No les gustaría saber cuántos de sus clientes están en cierta zona? ¿Cuántos de los clientes de la competencia están en esa zona? ¿Qué nivel de crédito? ¿Cuál es el score promedio? ¿Cuál es la capacidad de endeudamiento? Por ejemplo, puesto en términos de una tienda, imagínense cuánto le ayudaría a, no sé, por decir un nombre, a Liverpool, el decirle, oye, los clientes que están alrededor de tu tienda, ya no les mandes 12 meses sin intereses, de eso no les interesa. ¿Por qué? Porque ya están saturados. Mejor hazle ofertas vía descuento. O los clientes que ustedes tienen, en esta zona, ya no los acredites más, están sobreendeudados o tienen un alto perfil de cartera vencida. Entonces, básicamente, eso es a lo que a lo que se refiere georreferenciación. A mediano plazo, los scores on-off-site. ¿Qué quiere decir con esto? Imagínense que sus procesos de crédito corran en el buró y únicamente tengan que trabajar con la información ya contable y todo el proceso de crédito se los hagamos dentro de las instalaciones nuestras. Autenticaciones más exactas y sobre todo productos de fraude. Vemos que lo que el mercado está requiriendo en términos de consumo son productos de fraude. El fraude nos está ganando la carrera. A medida que nosotros sacamos un producto antifraude, alguien lo está corrigiendo y lo está alterando para poder meterles un gol a los otorgantes. En términos de personas morales, estamos por lanzar en un par de meses el score de personas morales, que es una combinación de los scores de los accionistas con el comportamiento de pago de las empresas. Este score para las pymes va a ser una maravilla. Les va a resolver, les va a poder decir rápidamente, van a ustedes poder hacer un estudio en cuestión de segundos de decir, oye, es un cliente que me interesa meterle tiempo o no meterle tiempo. Y vamos a sacar un producto de monitoreo para todas las personas morales y físicas con actividad empresarial. A largo plazo nos vamos a ir hacia scores sectoriales. Por ejemplo, no es un score exclusivamente para la industria de los autos, para la industria textil, para diferentes sectores y cada sector tiene diferente tipo de clientes. Entonces,
un score general como el que estamos lanzando es la base y posteriormente lo segmentaremos. Pues es básicamente la presentación. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si le quieren pasar un micrófono o… Buenos días. Buenos días, Mauricio. Edgar Gamboa, de Fomentamos Financiera. Primero te agradezco que estés aquí, la verdad me da gusto que una institución como Buró nos voltee a ver un poco, pero al oír tu presentación me da la idea como de si tuviera un iPhone y no sé cómo usarlo. O sea, en la SOFOM tengo contrato con ustedes de hace 2 años y la verdad usamos la herramienta muy poco. Entonces yo quisiera que nos dijeras cómo podernos acercar a todas las herramientas que acabas de decirnos aquí, del lado de ustedes. Mi ejecutivo es Javier, que está aquí afuera y hablamos con él muy seguido, pero poco a poco vemos más como la operación del día a día de cuando no nos reportan, no mandamos bien el informe, etcétera, ¿no? Pero nos falta, te digo, hay muchas herramientas que ustedes tienen que no usamos, ¿no? Usamos poco. Mira, te la contesto de 2 maneras. Una, a través de Lamberto vamos a tener mucho más contacto con ustedes. La segunda, pídanle a su ejecutivo que les haga las presentaciones de los productos en menos de un mes. Estamos en las pruebas finales. Vamos a sacar lo que llamamos la Universidad Buró, que son básicamente cursos de esos de e-learning, en el cual te va a llevar de la mano para cada uno de los productos. Y además de que puede contar con presentaciones nuestras en sus empresas, pero eso lo estamos diseñando porque vemos que la rotación en muchas de las áreas de crédito es mucho más alta que la capacidad nuestra de poder ir a todo el interior a dar cursos. Entonces estamos partiendo de los dos caminos, uno a través de los ejecutivos y otra a través de la Universidad Buró. Sí, y no lo conozco, usted es Gamboa, o sea que no es no es un comercial, ¿eh? Gracias. Pues muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Gamboa por esta interesante ponencia y por compartirnos esos datos y estadísticas tan importantes con esta información. Recibe de manos de Lamberto, ingeniero Gamboa, un reconocimiento que preparamos especial para ustedes. Pesa un poco, pero no se preocupen, les van a dar una caja que de alguna manera soporte el peso y nos los llevamos.